En este emocionante episodio, sumérgete en la rica cultura de Laos mientras exploramos los vibrantes mercados de Luang Prabang, tanto en la mañana como en la noche. Estos mercados son mucho más que simples lugares de compra. Representan el corazón sociocultural de Laos, revelando cómo viven y comparten los laosianos y el espíritu único de esta tierra. Únete a nosotros en esta emocionante aventura llena de sorpresa en el hermoso Laos. Este es el segundo episodio de Luang Prabang. Va a haber una serie bastante importante de episodios. Lo que he pensado es concentrar en cada episodio un lugar de una historia específica. En Laos en general se despierta muy pronto por la mañana. La gente va con el ritmo del sol. Entonces en cuanto sale el sol en la calle hay actividad. Ahora son las 7 de la mañana, pero ya a partir de las 6 o 5 y media ya veis gente poniendo los puestos, encendiendo los fuegos para cocinar, empaquetando cosas para vender en la calle. Y es un momento muy especial en Luang Prabang ahora mismo. Es muy bonito de ver y lo que quiero proponer hoy es, vamos a visitar los dos principales mercados. El mercado de la mañana es un mercado muy local donde la gente local realmente compra las cosas. Todo lo que es verdura, carne, fruta, es todo material fresco que viene del campo. La gente cultiva, viene y lo vende aquí, con lo cual es muy auténtico. Ahora lo vamos a ver. Sin embargo, por la noche lo veremos más tarde, pues es bastante más turístico. Bueno, hay que decir que tanto el mercado de la mañana y por la noche están muy pegados uno al otro. Os dejaré en la descripción las localizaciones. Los olores son muy distintos, hay muchas especias que nosotros no tenemos, entonces hay olores que te sorprenden, sobre todo la primera vez. Estos son noodles de arroz que se ponen en la sopa o para saltear. Están preparando todo. Eso es muy picante, amigos. Mira, todo eso es picante, algas secas, algas buenísimas. Como os comentaba, es un local mucho más local, en el sentido de que la gente de aquí a lo mejor pasa aquí por la mañana, se compra algo de comer y se lo llevan al trabajo o donde sea, en un bolsito de plástico. Carne a la brasa o sopa de noodles, cualquier cosa. Vamos a ver si probamos. Este dulce está muy rico, es la leche, bueno, el coco, lo trituran, le hacen una masa y lo ponen allí a cocinar. Ah, mirad, mirad, eso lo tenéis que ver. Es una cosa que me gusta muchísimo. Hay dos tipos de arroz, el arroz digamos normal y luego el arroz que hacen sticky rice, que es un arroz muy pegajoso que luego se come, se pone dentro una bolsito de mimbre, digamos, creo, y se mantiene caliente. Entonces tú lo coges con la mano, muy caliente, se hace una pelota y lo come acompañando comida como si fuera pan. Cuando sobra, le dan esa forma, como si fuera un helado, le ponen un bastoncito de madera, lo mojan dentro el huevo batido y lo hacen a la brasa. Ahora lo vamos a probar. Cha, 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 chan. Eso lo tenéis que probar, amigos. Lo pruebo yo para vosotros, para que no os entregan. Está riquísimo. Brutal. Me gusta un poco más crujiente. Pero hablé con una mujer que siempre en el mercado vengo aquí, que está más para allá, que hace años le comía mucho de estos, y me dice, los extranjeros os gusta más crujiente, pero a nosotros no. Está buenísimo. El huevo le da el punto a huevo. Me gusta mucho los mercados. Siempre lo digo, es una expresión de la cultura lao de la forma más auténtica, o sea, porque cocinan, comen allí, te haces amigo de ellos, te sientas con ellos, es un centro social. Todo el vídeo comiendo eso. Además es grande. Comentadme qué os parece el sabor. Está bueno. Claro, aquí está crujientito, ¿veis? Y aquí blando. Aquí
Aquí no hay un concepto de desayuno, como en Occidente muchas veces, que se come algo distinto, un dulce, café con leche, té con galletas, yo qué sé, cosas así. Aquí se come siempre lo mismo. Es decir, son las 7:30, ahora debe ser las 8 ya, pero están comiendo sopa. Mirar los colores que tienen las cosas, son vivas, todo viene de la tierra, aquí no hay productos químicos. Hay pescado de río, Mekong. Mirar, estos anacardos están riquísimos, lo he probado. 50.000 kips, un paquete bastante grande. Esas son sus salsitas, esas son muy picantes. Mirad las calles, qué bonitas son, cuánto verde hay. Allí al final está el río Mekong. Aquí un cafelito. También hay mucha verdura autóctona que desconocemos y no acabo de conocerla toda, y en la manera como lo tratan las cosas, que es a su manera. Hay cosas que he visto, por ejemplo, todo el tema de plátano, igual que en Latinoamérica, las hojas del plátano la usan para guardar cosas y cocinan dentro las hojas y guardan. ¿Qué es lo que tienen esos mercados que no tienen los nuestros quizás? ¿Cuál es la diferencia? La gente en Laos desde pequeño se acostumbra a sentarse y pueden estar horas sentados así. Es una costumbre diferencial importante con Occidente. El mercado es mucho en el suelo, ¿no? La autenticidad de esos mercados está en el hecho de que lo que cocina lo comes allí, está todo a la vista, no hay neveras. También es una explosión de colores, de olores. Es una manifestación también de su forma de comunicar de una manera muy específica, ¿no? Y es muy interesante. Yo recuerdo la primera vez que vine, me gustó muchísimo, me sorprendió. Igual que te sorprende un olor la primera vez que desconoce, ¿no? Hay muchas cosas que he visto aún ahora mismo en el mercado, no sé lo que son. Entonces, muy interesante. Yo creo que el mercado diario es una cita obligatoria si venís a Luang Prabang, de la misma manera que el mercado nocturno. El mercado diario es una cita obligatoria para las personas que vienen a Luang Prabang. Y tienes aún un elemento mucho más auténtico, tengo que decir que el mercado nocturno, no porque ha perdido la autenticidad, porque claro, viene tantos extranjeros que entonces se corrompe un poquito la autenticidad, un poquito, porque se vende para el turista, entonces se vende ciertas cosas a ciertos precios y la actitud local cambia un poco. Eso es lo que provoca el turismo a veces. Pero es muy bonito el mercado nocturno y es otra cita obligatoria. Pero el de la mañana es muy lao, quiero decir. Esa es la calle principal, que por la noche hay el mercado nocturno. Y en esa calle, la primera a la derecha, es la calle del mercado de la mañana. He visto el mercado en los últimos años muy cambiado estructuralmente. Antes la única zona donde se comía era una callecita, que todavía se come y se compra la comida allí, pero ahora digamos el espacio dedicado a la comida es mucho mayor. Considero que esos cambios son muy significativos, porque la primera vez que vine a Laos ese mercado era mucho más sencillo, con menos estructura, menos equipo, menos occidentalizado, podríamos decir. Se nota un cambio de la ciudad que va hacia un turismo mayor. Hay algo que me sorprendió mucho la primera vez que vine a ese mercado nocturno de Luang Prabang, que era la ritualidad, la gestualidad con lo cual se montaba este mercado cada día del año, de una manera muy organizada, tanto individualmente como con el respeto por los otros compañeros que montan sus puestos, y en silencio y absolutamente sin ninguna prisa. Es un montaje bastante complejo, tiene su complejidad, hay mucho material para exponer en el suelo, montar los bancos, los carritos para arriba, para abajo, pero me gustó mucho y esa ritualidad sigue vigente. Ese es un aspecto muy interesante de la actitud, lo que se puede identificar entre líneas, digamos, en la sutileza detrás de estas gestualidades y ese ritual muy característico de la cultura lao. En la calle principal donde se está montando el mercado
hay un templo que se llama Wat Mai, un templo que se construyó en el siglo XVIII. Y hay unos monjes que están montando una infraestructura, parece que se va a celebrar algún tipo de celebración religiosa. Básicamente todas las personas que están vendiendo en ese mercado son familias y vienen siempre con los niños, y fijaros que hay muchas horas de trabajo entre el montaje, el trabajo que creo que hasta las 10 o pasadas las 10 y el desmontaje. Luego seguramente esas personas se levantan muy pronto por la mañana y trabajan en otra cosa, que trabajan duro, y considerando que cada día, no sé por qué lo hacen cada día, porque aunque haya mucho flujo de gente, de turismo, veo que hay muchos bancos que tampoco venden mucho. Yo concentraría, por ejemplo, 4 días a la semana, porque me parece que no les sale rentable algún día, pero aún así lo hacen. Esa es mi sensación. Ahora lo veréis poco a poco cómo se convierte en un ciento y ciento de personas, hay ruido, y hay un detalle que me hace pensar en el cambio, que me hace un poco, bueno, me sabe mal, un poco de que ese progreso, ¿no?, que poco a poco está llegando aquí también, que Bonpland es un gran músico que conocí hace unos años aquí, que fue una persona que me inspiró de alguna manera artística con su sensibilidad a hacer el documental sobre Laos que hice. Y viene aquí cada noche a tocar. Pues en aquel entonces, cuando el mercado era como antes, él era la banda sonora de esa, creaba realmente un estado de ánimo en el mercado, porque había tanto silencio que hasta a 100 metros o 50 a 100 metros se escuchaba su música, era como parte integral del mercado. Esas noches estoy viniendo aquí y él está tocando en una esquina y es completamente abandonado a sí mismo, o sea, ya el mercado no está vinculado a él, y esa es una señal muy importante para mí. Creo que tenemos la suerte aún de poder conocer un Laos auténtico, estoy muy convencido de eso, pero en una ciudad importante como Luang Prabang creo que serán los primeros sitios que va a desaparecer poco a poco cierta autenticidad, ya yo lo estoy detectando aquí. Esto ha pasado en muchos países, ha pasado en Europa, en Italia, en España, en todos los sitios está sucediendo eso. Ya sucedió la época de la revolución industrial, ahora está llegando aquí algo que va a cambiar las cosas. Eso se detecta en el aire, lamentablemente, en centro urbano como esto. Es lamentable para mí, pero es así, porque cambia la cultura local. Está bien que el turismo traiga dinero, por ejemplo, yo me alegro mucho. Lo que pasa que gestionado de esa manera, aparte del dinero, va a traer otras cosas, pero sobre todo va a quitar cosas. Hay muchísima gente, no hace mucho tiempo, os digo, hace 5 años, era impensable que hubiéramos encontrado tanto movimiento, tantos coches, motos, furgonetas que van y vienen, muchísimos turistas chinos y tailandeses. Yo creo que lo que ha provocado ese cambio ha sido principalmente el tren que han hecho el gobierno chino, que une Vientiane a China, y eso facilita mucho el movimiento no solo de los chinos, pero los tailandeses también. Y por cierto, todavía no he visto a mi amigo músico, ayer estaba por aquí, voy a esperar porque me gustaría muchísimo compartir su música con vosotros, vamos a esperar un poquito. Los dos mercados, tanto el de la mañana como por la noche, son unas citas indispensables, importantísimas si venís a Luang Prabang. Espero que os haya gustado ese vídeo, venir a Luang Prabang, visitar los mercados, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, darle a la campanita para recibir más vídeos e información, compartir ese vídeo con vuestros amigos, romper la tecla si es necesario, pero darme un buen like si os ha gustado el vídeo. Seguidme en la red social como Dar la Vida y nos vemos en el siguiente episodio de esta serie de Luang Prabang. Chao a todos.